Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal de Filosofía en el Valle del Jerte y suscribíos a mi canal y darle a la campanita. Hoy voy a hablar de un tema muy importante, que es el tema del significado del olvido de la palabra ser y lo que es lo que Heidegger llamaba el olvido del ser y por qué hay que volver a hacerse la pregunta. Pues resulta que el verbo ser en Grecia tenía significado. Significaba. Sabemos que todos los verbos cumplen acciones de las cosas. Por ejemplo, por las cosas algo corre, algo salta, algo se mueve. Específicamente, dentro de todas las cosas que se pueden atribuir a una cosa en cuanto a acciones que ésta realiza, la principal y primordial de ella es tener realidad. Entonces, la palabra ser lo que significaba era dar realidad. Y dar realidad significaba, estaba referido a desocultar el ente. Entonces, el ente significa aquello que tiene realidad. El verbo ser es aquello que da realidad al ente. Y Platón y Aristóteles estuvieron discutiendo sobre este asunto, sobre cuál era la realidad efectiva del ente. La gran disquisición que tuvieron Platón y Aristóteles es que uno consideraba que lo que daba realidad al ente era una cosa, era una particular, toda su academia daba que era la unidad suprema o el género supremo que se dividía y se escindía. En cambio, para Aristóteles decía que lo que daba realidad al ente era su especificidad y a eso lo llamaba usía. Son temas un poco complicados, pero que se podrán explicar posteriormente con mayor claridad. Y resulta que el significado del verbo ser tuvo significado solamente en la Grecia antigua, hasta Aristóteles. Después de Aristóteles perdió su significado y el verbo ser se convirtió en un verbo cópula en las oraciones cuando hacemos enunciados. Por ejemplo, la casa es azul. Pues estamos haciendo una oración con el verbo ser. Lo que ocurre es que el significado de presencia, de dar presencia, de ser presente, esa realidad, ese concepto, esa noción del significado del verbo ser se perdió, con lo cual solamente se convirtió en un verbo cópula. Por eso también decimos que en una oración son atributos cuando es el atributo, cuando es el verbo ser, pero lo que hace el verbo ser es una síntesis entre dos partes de una oración. Y no hemos llegado a darnos cuenta que ese verbo ser tenía significado en Grecia. ¿De acuerdo? Eso es, por un lado, es lo que denominamos el significado y el olvido del significado del verbo ser. ¿Cuál es el olvido del ser del que trata Heidegger? El olvido del ser del que trata Heidegger, y aquí lo vamos a explicar bien para que todo el mundo se entere de una vez, porque yo creo que se está bastante perdido sobre este asunto. Al principio del filosofar, el significado del verbo ser es el que hemos dicho, y los filósofos discutían sobre qué era lo que daba el ser a la cosa. Entonces ellos hicieron la pregunta por el ser. El resto del tiempo de la filosofía se olvidó hacer esa pregunta por el significado del verbo ser. ¿Qué ocurrió? Que los filósofos griegos, Platón y Aristóteles, y los anteriores estaban discutiendo específicamente qué significaba dar realidad a una cosa y dar la realidad, y discutiendo específicamente qué era la realidad. Entonces ellos estaban preguntando por la realidad, se estaban preguntando por el ser. Pero resulta que ya guiaron el camino del pensamiento durante 2500 años de humanidad. Por eso Martin Heidegger lo que dice que es que hay que volver a hacerse otra vez la pregunta de qué significa la realidad y qué significaba el verbo ser. Entonces, la pregunta por el ser es volver a la anterioridad de las cuestiones que lo planteaban los presocráticos, los preplatónicos, y volver a reformular la pregunta y a volver a formar una ontología que es diferente. Ontología significa un estudio de la realidad, es un estudio del ser, un estudio de la realidad. Entonces, los grandes ontólogos, los grandes estudios que estudiaron la realidad fueron Platón y Aristóteles, pero sobre todo Aristóteles, que dejó un tipo de ontología que Heidegger criticara a partir de entonces como teoontología.
con el concepto de lo divino que tenían los griegos, que luego va a ser el concepto de lo divino, que no será lo mismo después del mundo griego y cuando las culturas monoteístas vengan a interpretar los textos antiguos. O sea que la pregunta por el verbo ser, es una cosa, la pregunta por el ser es una cosa y la pregunta por el ser es otra cosa diferente. Y quiero que haya quedado claramente explicada. Así que os espero en mi canal en estas teselas de filosofía en el Valle del Jerte y que tengáis un buen día.